antes de que vayamos a 1 Samuel capítulo 21, permítanme recapitular un poquito en lo que hemos estado para que tengamos un poco de contexto. Hemos estado viendo cómo Saúl, por causa de sus celos y envidia de David, estaba decidido a matar a David. Sin razón, aún a sabiendas de que era el escogido de Dios para sucederle en el trono. Él lo sabía y estaba dispuesto a matarlo, empujado por sus celos y su envidia. Hoy vamos a estar hablando de algo similar, cómo hay otro tipo de pecados, otro tipo de situaciones que también nos pueden empujar a otros pecados. Saúl lo intentó matar con una lanza 3 veces, sabiendo que era él, siendo David mismo el que traía alivio cuando el espíritu maligno lo atormentaba. Pero quiso matarlo 3 veces con una lanza. Siendo su yerno, lo intentó matar en la misma casa de su hija. Mandó 3 equipos para matarlo mientras estaba con Samuel, el profeta, el juez, el sacerdote de Dios para el pueblo. Y aún él mismo se apersonó cuando se dio cuenta que Dios había capturado a sus fuerzas especiales para profetizar, para adorar a Dios. Terminamos la semana pasada hablando de la triste despedida entre David y Jonatán, en la cual ellos renovaron su pacto, se prometieron fidelidad, habían nuevas promesas ahí, y Jonatán libertó a David, descargó de responsabilidad oficial a David como su siervo. Y a partir de este capítulo lo que vamos a empezar a ver es el exilio de David. De aquí hasta el final del libro, lo que vamos a estar viendo son diferentes escenas, diferentes momentos del exilio de David. Es que parece que de alguna manera estos tiempos de tribulación son parte de la vida cristiana. Quiero pedirles que prestemos mucha atención hoy, porque a pesar de que es un capítulo corto, van a haber personajes que entran en escena ahí, los cuales necesitamos recordar para entender capítulos posteriores. Este es uno de esos pasajes en el que fácilmente podemos caer en el pecado de pensar de que son de relleno. Ese pasaje solo estaba para introducir el siguiente. No. Prestemos atención a la Escritura y pongámonos bajo la Escritura. Y démonos cuenta que en este pasaje habrá mucho que aprender sobre nuestro pecado, pero también mucho que aprender acerca de Cristo Jesús. Nuestra confianza debe estar en que toda la Escritura es inspirada por Dios para revelar su gloria por medio de Cristo, para el deleite, la instrucción y la corrección de los suyos. Así que acompáñenme a orar, familia. Padre Celestial, te suplicamos en esta mañana, Señor, que nos dirijas en el hablar y el escuchar. Y todos venimos con situaciones diferentes, todos venimos con cargas diferentes en nuestra vida, todos venimos siendo tentados por las distracciones de este mundo, Señor, para no prestar atención a tu palabra, ni al hablar ni al escuchar, Señor. Límpianos, Señor, y guíanos. Y concédenos ser instruidos, todos aquí, todos nosotros ser instruidos bajo tu palabra, Señor. Que nuestros corazones puedan ser moldeados conforme a tu propósito. Y que esto resulte en gloria para tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Así que vamos a comenzar leyendo los primeros 6 versículos del capítulo 21. Dice la palabra de Dios: entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote David y dijo: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer.
Y David respondió al sacerdote y le dijo: ciertamente las mujeres no han sido vedadas, como anteriormente, cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Son 6 versículos, pero que están cargados, y pareciera a simple vista que no hay mucho ahí, pero están cargados, hermanos. En primer lugar, quiero pedirles que continuemos con la lectura, pero en el capítulo 22, versículo 19. Mire, capítulo 22, versículo 19, ahí en la siguiente página. Y a Nob, ¿y qué era Nob, hermanos? Ciudad de los sacerdotes. Entonces, a donde David se dirigió fue a Nob, a la ciudad de los sacerdotes. Y este pasaje, el capítulo 21, vamos a verlo en 2 partes. David en Nob y David en Gat. Entonces, primeramente, David va a esta ciudad de los sacerdotes. Y si vemos aquí, hay un patrón en lo que David ha estado haciendo. Si prestamos atención a cómo David se ha estado comportando, ha habido un patrón bien claro. David se va a buscar ayuda a Samuel y los profetas. David se va a buscar ayuda en el pacto del Señor con Jonatán. Y ahora, entre los sacerdotes. ¿Nota lo que hay en común en cada uno de esos lugares donde David está buscando ayuda? Mire de hecho lo que escribe David mismo en el Salmo 27. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios. Con voces de júbilo cantaré. Sí, cantaré alabanzas al Señor. David tenía amor por la casa de Dios. David, en medio de su angustia, en medio de su tribulación, en medio del acecho que significaba Saúl contra su vida, donde estaba corriendo a buscar su auxilio, su ayuda, su consejo, su refugio, era en Dios y en la casa de Dios. Él estaba buscando a Dios y a la familia de la fe. Ahí estaba buscando él su ayuda. Ya para estas alturas, en el pueblo, en todo el país, en el mundo realmente podría decirse, y vamos a verlo un momento por qué, se sabía cuál era la situación entre Saúl y David. Se sabía cuáles eran las intenciones de Saúl para con David. Y es ahí donde nos encontramos a este primer personaje, Ahimelech, un sumo sacerdote de Dios. Y cuando pensamos a Ahimelech, no es un personaje nuevo, ya lo hemos visto anteriormente, con el nombre de Ahías. Este Ahimelech y Ahías se describen como hijos de Ahitob. Ahitob, el hermano de Icabod, y si recuerdan, Icabod era hijo de Finés, quien era hijo de Elí. Entonces la familia de Elí sigue aquí todavía figurando a través ahora de Ahimelech. Recuerden que Elí era sacerdote, el sacerdocio era un oficio, el oficio sacerdotal era algo que tenía que ver con la familia también. Pues este es el mismo sacerdote, el bisnieto podemos decir de Elí, y al parecer no era la primera vez que David lo había visitado. Si vemos ahí en el 22:15, nos dice, ¿acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Refiriéndose a David. David parece que, según lo que vemos ahí en el 15, acostumbraba de alguna manera o con alguna frecuencia consultar a Dios por medio de Ahimelech. Entonces eso nos habla un poco de David también, buscando la dirección de Dios, buscando el consejo de Dios.
Sin embargo, cuando vemos en esta situación, nos damos cuenta que por muy familiar que hubiera sido David para Ahimelech se acerca a David temblando. Dice el texto literalmente que Ahimelech se acerca temblando. Y esto podía ser por varias razones. El texto no nos dice las razones. Quiero decirles que al inicio de esta semana, cuando leí el capítulo para empezar a estudiarlo, era así como, sí, no, qué horrible Ahimelech, qué horrible David, qué horrible Saúl, qué horrible todo el mundo. Y el único que no estaba viendo horrible era a mí mismo. Y espero que salgamos viendo lo horrible que somos delante del Señor, y por eso lo necesitamos mucho a Él, antes que acusar a David, antes que acusar a Ahimelech o a Saúl. Que podamos ver nuestra propia necesidad de Dios primeramente. Y es cierto, lo que estaba sucediendo aquí era horrible, y no sabemos si el temor de Ahimelech era por Saúl, o no sabemos si era por Doeg, quien ya lo vamos a ver en el versículo 7. Inclusive por David mismo. Esta actitud de temor y temblor era algo que ya hemos visto por lo menos 2 veces antes en Samuel. Si recuerdan cuando Samuel llega a Belén y los ancianos del pueblo salen temblando y le preguntan, ¿vienes en son de paz? Es muy similar a lo que estamos viendo acá. Muy similar a lo que sucedió con Elí cuando vinieron a anunciar que el arca del pacto había sido llevada y estaba temblando antes de morir. Pues Ahimelech, el bisnieto de Elí, también estaba temblando al acercarse a David y le pregunta, ¿qué haces aquí solo? Un buen catracho diría, ¿qué onda? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Explícame, porfa, estoy con miedo. Me tenés azorrado. ¿Sí? Y David responde en el versículo 2 diciendo que anda en una misión secreta del rey. Mire qué interesante. Ni siquiera dice anda en una misión secreta del rey Saúl. No, se queda ahí en el rey. No sabemos si su intención era ambigüedad o era mentir deliberadamente. En cualquiera de los dos casos es falsedad y engaño. David está mintiendo aquí, como ya vimos en el capítulo anterior, que mintió y pidió a Jonatán que mintiera también. Él está mintiendo aquí. Y el texto no nos está diciendo, cuando las cosas se pongan feas, siéntase con la libertad de mentir como David. No, el texto no está diciendo eso. El texto solo está reportando el pecado de David. No está recomendando actuar como David. Sí, hay momentos en que el texto nos muestra un buen ejemplo a seguir, pero este no es el caso. Este no es el caso. El propósito del capítulo no es que aprendamos tampoco a ser jueces severos sobre David. Qué mentiroso. No sé ni siquiera cómo Dios podía decir que era un hombre conforme a su corazón. No. El propósito de este capítulo va a ser, junto con los que vienen, mostrarnos que, como decía Aarón hace un rato, el pecado trae consecuencias. Las mentiras de David aquí van a tener consecuencias en el capítulo 22. El pecado trae consecuencias. Y nosotros necesitamos entender eso. No debemos tener un bajo concepto, un bajo peso de lo que es el pecado. Porque entonces también empezamos a despreciar la cruz y la gracia. Cuando no entendemos correctamente el pecado, no entendemos correctamente por qué Dios pagó por nosotros. Pues sí, David miente. Y le dice también que está con unos jóvenes ahí. Y no solo eso, le pide pan. Y le pide no un pedazo de pan, le pide suficiente pan. Como para con esos jóvenes también. Y a Ahimelech le hace saber a David que no hay pan. No, mira, David, las semitas nos acabaron.
¿sí? Pero hay pan de los de la mesa de la presencia, los panes de la proposición. Ahimelech sabía que ese pan era reservado nada más para los sacerdotes. Él era un sacerdote. Pero por alguna razón, el texto nos dice que Ahimelech hizo una salvedad con David y le dijo: si están ceremonialmente puros, si no han tocado mujer, yo voy a darles pan. Y lo interesante es que les dio pan, le dio suficiente pan a David. Y algo interesante, algo que me golpeó mucho, después de haberme vuelto yo también un acusador de David, es que ahí en sus Biblias van a encontrar que hay una referencia, o en algunas de sus Biblias, a Mateo 12 o a Lucas 6. Y miren lo que dice estos pasajes. Este es hablando Jesús, o a punto de hablar Jesús. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Notan la similitud? Ahimelech también estaba haciendo lo que no era lícito hacer. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Y entonces lo que estamos viendo aquí en 1 Samuel 21 es algo que Jesús usó después para decirnos: efectivamente David entró ahí con sus compañeros y estaba siendo perseguido. El rey escogido de Dios estaba siendo perseguido. Y usa esto en cierta forma para decirle a los fariseos: y ustedes están en este asunto, ustedes están actuando como Saúl, ¿acaso? Que los fariseos perseguían a Jesús, al rey escogido de Dios. Ellos estaban haciendo lo mismo que Saúl y queriendo acusar a Cristo de cosas que son lícitas delante de Dios, de la manera como Dios lo haya estimado. El texto no nos da más información sobre por qué Ahimelech, bajo qué criterios, salvo el estar puro ceremonialmente. La verdad, yo no puedo darles más allá. No sé si es que él tenía alguna comprensión acerca de que no solo era para el sacerdote, sino también para el rey escogido de Dios. O si es que las palabras de David en el Salmo 110, cuando habla de ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec, aplicaban en ese momento. La verdad, no sé. Lo que sí sé es que me vi en algún momento a mí mismo encajando con cuando David dice que habían algunos que torcían sus propias palabras. Me vi a mí mismo no entendiendo lo que David decía y con la necesidad de dejar de acusar a David por cosas que yo mismo no entendía. Y es que a veces así somos, hermanos. No entendemos la razón por la que un hermano hace algo y empezamos a levantar acusaciones. No tenemos el contexto de algunas circunstancias y empezamos a levantar acusaciones. Así es nuestro corazón. Y a veces lo hacemos con hermanos dentro del texto bíblico también. David en estas circunstancias seguía siendo un tipo de Cristo. Ese odio que había de parte de los fariseos, toda esa violencia, esa hostilidad de los fariseos era como la de Saúl para con David, que en ocasiones procuraban matarle secretamente y en otras abiertamente. El rey ungido estaba constantemente en peligro y, como dijo David a Jonatán, a un paso de la muerte, aún desde su nacimiento.
Hoy vamos a estar hablando del nacimiento. Si recuerdan, aún desde su nacimiento, Cristo estuvo a un paso de la muerte. Sin embargo, Dios proveyó de pan a David, no porque lo mereciera, sino por gracia. Y es igual para con nosotros, familia. Dios nos provee. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si Dios nos proveyera solamente cuando lo mereciéramos? Como decía un autor, un comentarista bíblico, si es que lo que habrían aquí serían solo esqueletos nada más. Vemos un Dios lleno de gracia, siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles. Entonces, ¿podemos seguir siendo infieles con todo el gusto? No. ¿Pecaremos acaso para que la gracia abunde? ¿Qué respondía Pablo? De ninguna manera. De ninguna manera. Veamos el versículo 7. Versículo 7 dice: y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, edomita, jefe de los pastores de Saúl. Bien podríamos decir el pelo en la sopa, ¿verdad? El pelo en la sopa. ¿Y cuál es la importancia de este hombre? Pues el texto nos da algunos detalles. En primer lugar, era edomita. Los edomitas eran enemigos del pueblo de Dios. No querían realmente al pueblo de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta también por el mismo texto que este era uno de los oficiales de Saúl. Era el jefe de los pastores. Y vamos a saber más de Doeg en el capítulo 22. Versículos 8 y 9. Dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje mi espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y David dijo: como esa, no hay otra, dámela. David llega pidiendo pan, ahora está pidiendo un arma. No sabemos, el texto no nos dice si fue porque vio a Doeg ahí o qué. Pero el asunto es que primero pidió pan y ahora está pidiendo un arma. Y el asunto es que no sabemos tampoco si lo está haciendo de manera premeditada, sabiendo que el arma está ahí y queriendo esa arma específica. No, el texto no nos da más. Lo cierto es que la verdad sí era una situación urgente. Sí, era urgente que huyera de Saúl porque Saúl lo quería matar. Lo que no era cierto es que andaba en una misión de Saúl. Y él dice que es una situación urgente del rey. Y a este punto realmente podemos comenzar a preguntarnos de cuál rey, ¿verdad? ¿Será que es que David está usando ambigüedades para querer esconder sus intenciones? Lo cual sigue siendo falsedad, hermanos. Y a veces eso es algo que nosotros hacemos también. Usamos palabras ambiguas sabiendo que alguien va a entenderlo de una manera, pero después quedándonos con la excusa de poder decir: no, pero yo lo dije en otro sentido. Y eso es actuar con engaño y falsedad también. Ahimelech le ofrece la única arma que había ahí, la espada de Goliat. Y David dice: dámela. No hay otra como esa. Y al inicio, para serles francos, hermanos, yo luchaba con esa idea. ¡Qué barbaridad, David! Que no era este el David que había dicho: no es con lanza ni con espada, sino con el poder del Señor. Y es fácil nuevamente emitir juicios. Pero retrocediendo un poco, vimos cuando David mata a Goliat, mirábamos cómo había un símil ahí entre esa espada, David utilizando los mismos medios del enemigo para destruir al enemigo. Y esto bien podía ser un recordatorio para David de dónde estaba su confianza. No es que iba a ser algo cómodo para él usar, era un tremendo machetón así.
No es que iba a ser algo cómodo para él. Recordemos que para él en batalla era muy importante tener el equipo adecuado. Cuando intentó ponerse la armadura de Saúl, yo no puedo andar con esto. Entonces, no, el texto no nos dice, pero podríamos ver con claridad que fue el arma que Dios usó en cierta forma, proveyéndola para él, para deshacerse de su enemigo. Y sabemos por capítulos que vienen más adelante que su intención no era matar a Saúl. De hecho, vamos a ver que hubieron ocasiones, más de una, en las que David mismo pudo matar a Saúl y no lo hizo. En cómo él lloró más bien la muerte de Saúl. Entonces no es que ahora se complaciera en poner su confianza en artefactos paganos. No, esto es como cuando nosotros vemos la cruz. La cruz misma por sí sola era algo detestable. Era un instrumento romano de castigo, de pena capital. Detestable. Pero Dios la usa para poner a su hijo ahí por nosotros. Y entonces ahora, incluso en nuestros cantos, hablamos de la cruz. Cruz excelsa. Y podemos decir nosotros también, no hay otra cruz como esa. No hay otro sacrificio como ese. Pero ahora viene lo más loco e insólito de este pasaje, hermanos. Versículos 10 hasta el final. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, he aquí, ¿veis al hombre portándose como un loco? ¿Por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos? ¿Que me habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este a mi casa? Y leamos un pedacito más del capítulo 22. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Pero veamos esta última porción, hermanos. Acompáñenme, retrocedamos un poquito a 1 Samuel 17:4. 1 Samuel 17:4. Dice ahí, entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat. ¿Y de dónde era Goliat? De Gat. Miren a dónde se está yendo a meter David. O sea, esto parece de lo más loco. Esto parece algo como que al rato uno podría pensar, no, él no estaba fingiendo esa locura, realmente estaba quedando topado. Pero no, David está huyendo de Saúl y está empezando un tiempo de exilio. Y sí, de repente no parece muy cuerdo a nuestros ojos lo que él está haciendo. Y de repente ni para él mismo después. Pero lo cierto es que se encuentra en la capital de los filisteos. Y realmente era el peor lugar en que podría estar. Solo pensemos llegar ahí y cuántas viudas habían ahí que eran viudas por causa de la espada de David. Realmente no era el mejor lugar donde podía estar. Los consejeros, los oficiales, los siervos del rey Aquis lo reconocieron de inmediato. Y al parecer también entre ellos había sido todo un éxito de la cancioncita esa de Saúl mató a miles y David a 10,000, ¿verdad? Hasta se la sabían también. No solo eso, algo que me llamó mucho la atención es que
ellos lo reconocen como el rey de la tierra. Ellos sabían lo que estaba sucediendo. Ellos lo reconocen como el rey de la tierra. Y eso nos habla un poco también de la necedad de Saúl, hermanos. Imagínense a David en esa ciudad. Pero recuerde cómo iba David, con el tremendo machetón de Goliat, ¿verdad? O sea, más color no podía darse de quién él era. Sí, colorón, definitivamente. No había manera de que pasara de desapercibido quién era. Y en esa ciudad, David no solo ganó por mejor canción, sino que también por mejor actuación. Los siervos del rey lo llevan, lo agarran y se lo llevan delante de Aquis, el rey. Le dicen, este es David, este es el que es. Este es David, el de la cancioncita. Y David empieza de inmediato a actuar como un loco. Babeando, haciendo garabatos en las entradas. Como loco. De tal manera que se lo creyeron. Se lo llevaron al rey. Y delante del rey se hizo el loco. Literalmente. Pero el rey parece que tenía ya suficientes locos y le dice, yo ya tengo suficientes, este hombre yo no le quiero en mi casa. Dios lo libró. Dios lo libró no porque él fuera muy habilidoso o artificioso o chispa, no, él no merecía ser librado. Dios lo libró por gracia, como nos libra muchas veces a nosotros. Y yo sé, hermanos, que podríamos cerrar aquí el capítulo y decir, no, que era horrible ese David, un mentiroso, se volvió un falso totalmente. Pero resulta, así estaba yo al inicio de la semana, pero resulta que David escribió sobre esto. Y quiero pedirle para terminar, que me acompañe rápidamente al Salmo 34. Salgamos de Samuel, aunque realmente cuando digamos ese salmo nos vamos a dar cuenta que seguimos en 1 Samuel 21. Salmo 34. Mire lo que dice en el subtítulo ahí del Salmo. Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. ¿Cómo así? ¿Era de Aquis o de Abimelech? Abimelech es un título, así como Herodes. Herodes no es nombre, Abimelech tampoco, es un título. Entonces, lo que está diciendo aquí es cuando estaba delante del rey de Gat y se fingió loco. Pero no solo eso, veamos el versículo 1 y 2. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente será su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. El corazón de David, hermanos, estaba con el Señor. Sí, había pecado en su vida como lo hay en nosotros. Pero su corazón tenía de constante, en su mente estaba constantemente el Señor. Miren los versículos 3 y 4. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. David admitía su miedo. Él no escondió su miedo. Y entendió que la solución a su miedo no era esconderlo mientras hallaba qué hacer. La solución a su miedo era llevarlo delante de Dios, el único que realmente puede librarnos de nuestros temores, hermanos. Por alguna razón, esta ha sido una semana de temores en mi vida también. Temores que a mí también me han hecho caer en pecado, en ansiedad. Y la solución no es esconder esos temores, es llevarlos donde nuestro amigo fiel, Cristo Jesús, que no falla a sus promesas. El que puede librarnos en medio de todo, que permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. No vamos a esconder que sí hubo pecado en David,
Pero necesitamos que esto salga a la luz también. Claro que era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no significa que era sin pecado, pero que su pecado le estorbaba. Y lo que hacía era buscar a Dios de continuo. Miren los versículos 5 y 6. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, así se miraba a él, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Él clamaba a Dios en medio de estas circunstancias. Angustia. Los sufrimientos de David realmente eran un anticipo a los sufrimientos de Cristo. Miren los versículos, vamos a saltarnos. Miremos los versículos, el 9, el 13 y el 14. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Él sabía sus propias circunstancias. Él sabía que la solución al temor no era la mentira. 14, 15, 17. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano es el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Este era David en esas circunstancias de 1 Samuel 21. Rápidamente, acompáñenme al Salmo 56. Este salmo va a darle más color aún a 1 Samuel 21. Mira el subtítulo. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos. No sé cuál era la tonada de la paloma silenciosa, pero sí David estaba lejos ya. Mictán de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Estos eran pensamientos de David, estas eran reflexiones de David en el corazón mientras él estaba en Gad. Mire versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. 3 y 4, el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Esos eran los pensamientos, esa era la teología que sostenía a David. Eso era lo que en medio de sus circunstancias difíciles lo empujaba a seguir adelante. Saber quién era el Dios en el que había confiado y conocer su carácter. Dios de David. Versículos 5 y 6. Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Yo me encontré ahí mismo en algún momento esta semana, pervirtiendo las palabras de David. 11 y 13. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. David entendía que si Dios lo libraba, no era para hacer lo que él quisiera después, era para andar delante de Dios, y lo mismo es con nosotros, hermanos. Dios nos ha librado de la muerte, no porque lo merezcamos, para que podamos andar con libertad delante de Él. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje? Hay muchas cosas que podríamos decir, pero quiero apuntar a dos. Uno, somos llamados a vivir en la luz. Somos llamados a amar la santidad y aborrecer nuestro pecado. Vemos primeramente a un David que sirve de manera abnegada y humilde. Cuando viene la prueba, ¿qué sucede? David empieza a quebrarse. David empieza a quebrarse igual que nosotros. Cuando la prueba arrecia y se vuelve más difícil, de repente al inicio nos vemos que salimos aprobados.
Pero llega un momento, hermanos, en que empezamos a quebrarnos y a caer como cayó David. Y de repente no solo con mentira y engaño. Cuando su vida se ve amenazada, vemos que eso sigue más todavía. Pero lo que debemos ver también es que no justifica su pecado, sino que está corriendo a Dios, y es justo lo que nosotros necesitamos hacer. En los momentos que estamos siendo abatidos por nuestros temores, por nuestras ansiedades, esas situaciones que nos están empujando y que nos están llevando a pecar, a ver el pecado como una solución y no a Dios, lo que necesitamos es correr a nuestro Dios. No olvidar quién es Él para nosotros. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cómo estamos lidiando con nuestros temores? ¿Cómo estamos lidiando con nuestra ansiedad? ¿Cómo estamos lidiando con nuestro pecado? ¿Fingimos que somos fuertes? David se fingió loco, pero nosotros nos fingimos fuertes. ¿Qué pasa, hermano? No, nada, tranquilo. Sí, todo bien. ¿Fingimos que no nos enteramos? ¿Mentimos? ¿Nos hacemos los desentendidos? O como diríamos, nos hacemos los locos. O corremos en busca de nuestro Dios. O corremos repasar y recordar lo que conocemos de Él, sabiendo en quién hemos confiado. ¿Qué hacemos cuando las dificultades de la vida suben y empezamos a quebrarnos? ¿Confesamos nuestro pecado? ¿Estamos corriendo, buscando ayuda en Dios y en la familia de la fe que Dios ha provisto? Porque es lo que David ha estado haciendo. Corrió a los profetas, corrió al pacto del Señor con Jonatán y ahora está con los sacerdotes. No nos finjamos fuertes, hermanos. Corramos a nuestro Dios. Busquémosle a Él y a los medios que Él ha provisto para el día de nuestra angustia. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y así como David tenía acceso a Ahimelech, sumo sacerdote en Nob, mucho más acceso y mejor acceso tenemos nosotros a nuestro Dios a través de Cristo Jesús, para que en Dios encontremos la ayuda para el oportuno socorro. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Es a Él a quien debemos correr. Es Él el que nos entiende, porque Él mismo sigue revestido de debilidad, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre Celestial, cantábamos hace un rato: viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Concédenos, Señor, que tu palabra sea manjar para nosotros, que podamos encontrar esa libertad que nos ofrece, Señor, que podamos encontrar esa riqueza. Concédenos, Señor, escuchar y atesorar tu palabra, con la expectativa de encontrar en ti esperanza, Señor, pero también más razones de alabarte, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, cuando en medio del temor, de la ansiedad, de las tribulaciones, de la angustia, aún de la persecución, Señor, perdónanos cuando no corremos a ti. Y ayúdanos a que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que podamos encontrar en ti el refugio que necesitamos, Señor. Sabiendo, Señor, que la esperanza de ser sostenidos solo la encontramos en ti. Sosténnos, Señor, en medio de nuestra debilidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.